buenos días o tardes, no sé, pero quiero darles la bienvenida al Colegio Nacional y muy especialmente por el día que es hoy. Hoy es 13 de agosto. Varios acontecimientos ocurrieron. Acuérdense que el 13 de agosto de 1521 es cuando cae Tenochtitlan en poder de Hernán Cortés y sus aliados indígenas, enemigos de los mexica. Eso ocurrió hace 492 años. Espero que mi cálculo esté bien porque a mí en la prepa me reprobaron en matemáticas. Y también ocurrió el hallazgo de la Coatlicue, es decir, el 13 de agosto, fíjense nada más que coincidencias, pero de 1790 empieza el retorno de los dioses, aunque suene como a película, pero de eso hace también, si mi cálculo no me falla, 223 años. O sea que realmente el día de hoy es muy significativo. Es más, creo, y ya después nos percatamos, Leonardo y yo, que quizá él debió haber empezado con la Coatlicue, que es la que aparece en este día, pero de eso él ya nos va a hablar mañana. Antes de comenzar, nada más quiero comentarles cómo se dio la idea de publicar este libro, La escultura monumental mexica, que es de donde se derivan estas conferencias. En algún momento se dio la oportunidad de que se pudiera escribir un libro sobre escultura mexica. Yo estuve de acuerdo y escogí 6 monumentos de la antigüedad. Como su título lo indica, pues monumentos de gran formato, ¿verdad? Esculturas de gran tamaño. Y fue así como escogimos, por orden de aparición, o sea, cómo se fueron excavando, la Coatlicue, después la Piedra del Sol, o también conocida como calendario azteca, después la piedra de Tizoc, y aprovechamos allí para hablar de una piedra similar encontrada en el antiguo arzobispado, ¿verdad?, mucho más recientemente. Después Coyolxauhqui y finalmente Tlaltecutli, que apareció en 2006, ¿no? Entonces el libro fue primeramente editado, se le dio cierta difusión, no muy amplia, pero el Fondo de Cultura Económica se interesó y así salió una segunda edición, como siempre se dice, corregida y aumentada. Bueno, corregida y aumentada por Leonardo, porque yo dije ya lo que escribí ya quedó y está bien o mal, ahí va, pero él sí es bastante meticuloso en esas cosas. Entonces, salió publicado, nos dio mucho gusto a Leonardo y a mí, porque la edición, aunque un poquito más pequeña, pero realmente no perdía, ¿verdad?, en calidad ni nada, muy buena edición. Pero el gran orgullo, déjenme comunicárselos, es que en la Feria del Libro de Minería de este año estuvo entre los más vendidos. Entonces, pues a Leonardo y a mí nos dio gusto, no porque fuéramos a ganar dinero, porque no ganamos regalías, sino porque se difundiera ese conocimiento. Así que de esa manera el libro pues lleva los capítulos correspondientes a cada una de estas piezas, y antes hay una visión muy general de la sociedad mexica en la cual se da a conocer, como digo, en términos muy generales, con quién era este pueblo donde se dieron esas esculturas, ¿no? Y un segundo capítulo que hacen Leonardo y una investigadora francesa, ya entrando más a la materia, que es sobre la escultórica mexica. Entonces, ellos dos nos dan ahí ya nos van aproximando la materia prima, algunas elaboraciones, etcétera, para finalmente llegar pues ya a las esculturas que hemos mencionado. Y de ahí se derivó, obviamente, hacer esta serie de 4 conferencias que inician hoy. Entonces, pues, vamos a empezar con esa Piedra del Sol,
Y antes, pues sí, presentarles al doctor Leonardo López Luján, quien es colaborador del Templo Mayor de Tenochtitlan desde que tenía, son 14 años que tenías, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Porque, ya estoy llegando al medio siglo. No, hombre, creo que a los 14 años ya estaba ahí. Yo lo metía de contrabando porque el colegio, el Consejo de Arqueología no iba a admitir que un muchacho de 14 años pues entrara y excavar. Entonces ahí empezó a hacer sus pininos. Y por cierto, era el que me daba los mejores informes. A esa edad ya me los hacía en máquina o en computadora, yo no sé si ya existía la computadora, y me los entregaba muy bien. En cambio, algunos de mis otros colegas me entregaban informes muy bien hechos, pero a mano, ¿no? Con cierta rapidez. Por aquí hay algunos de ellos, no digo nombres. Entonces, pero muy bien hechos también, ¿no? Entonces, pues él es quien nos va a acompañar. Bienvenido al Colegio Nacional. Y recuerdo también, vamos a ir en anécdotas, que hace como 25, 30 años, yo no nacía, pero Miguel León Portilla, que ya era miembro del Colegio Nacional, me invitó un día aquí, aún no existía este salón, era un saloncito más estrecho, para que diéramos una conferencia a la Limón sobre las excavaciones del Templo Mayor. Y entonces, como en ese momento estaba el boom, ¿verdad?, de las excavaciones y todo esto, pues se llenó y en un salón mucho más chico rebasó la gente afuera y demás, y decidimos que las dos siguientes, que eran cada semana, que las dos siguientes serían en el Museo de Antropología, y nos fuimos para allá, ¿no? Y el resultado fue maravilloso, ¿no? La gente ahí ya no podían entrar porque seguridad no deja pasar más de 340 gentes, y entonces pegaban en los vidrios. Miguel, asustado, me decía: oye, Eduardo, ¿crees que vayan a romper los vidrios? Yo digo, no creo que sea para tanto, ¿verdad? Pero bueno, el hecho es que rememoraba yo todas estas cosas, y hoy pues tenemos la fortuna de contar con un colega del Templo Mayor, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos acompaña. Mañana haré ya la presentación formal de él, para que sepan ustedes pues digamos, los logros muy grandes que ha tenido Leonardo. Entonces, pues vamos a comenzar ya. Leonardo, muchas gracias, bienvenido, y vamos a comenzar. Ya comenté lo de estos aniversarios, ¿verdad? Pero nos vamos a remontar, gracias a la historia y a la arqueología, al año de 1790. ¿Qué ocurrió en ese año? Resulta que había un buen virrey, que era el segundo conde de Revillagigedo. El conde de Revillagigedo, que además fue uno de los mejores gobernantes de la Nueva España, un hombre que hizo muchísimo en el poco tiempo que gobernó, mandó a hacer atarjeas, mandó a numerar las casas, en fin, una cantidad, solucionó problemas como un asesinato que acababa de ocurrir de la familia Dongo, que habían sido asesinados, lo resolvió en pocos días, ¿verdad? Dicen que eliminó a 20,000 perros que callejeaban por la calle. Quizá a algunos no les guste esto, pero bueno, fue una labor, si quieren, no encomiable, pero sí quizá necesaria. Y total, que este hombre nos remozó la ciudad prácticamente, ¿no? Entonces, Revillagigedo se le ocurre empezar obras en la Plaza Mayor, lo que conocemos como Zócalo. Y empieza por mandar a emparejar esta plaza y hacer ciertas atarjeas y salidas de agua, etc. Recuerden que en la parte sur de nuestro Zócalo, ¿verdad?, allí corría una acequia, ya desde la época de Tenochtitlan, ¿no? Se había permanecido esa acequia. Y entonces él manda a que se hagan estos emparejamientos y demás, están en eso, cuando ocurre que el 13 de agosto de 1790 aparece precisamente
la Coatlicue. Es decir, estas coincidencias no tienen nada de mágico ni nada de esto, simples coincidencias curiosas de que en un momento dado, ¿verdad?, el mismo día que había caído Tenochtitlan años atrás, de repente empezaba ese retorno de los dioses, ¿no? Entonces aparece esta deidad, no se le ve mucha forma, pero no me voy a meter mucho, pues que de eso nos va a hablar muy amenamente Leonardo mañana. Pero el hecho es que el mismo año, el 17 de diciembre de 1790, las obras continuaban. Se ve que estas obras empezaron pegadas a lo que hoy es Palacio Nacional, entonces Palacio de los Virreyes, y que iban avanzando hacia el poniente. Resulta que el 17 de diciembre de ese año aparece una segunda piedra, ¿no? Entonces tenemos dos fuentes que nos hablan del hallazgo de estos monumentos. Una de ellas se debe precisamente a don José Gómez. ¿Quién era este señor José Gómez? Era un granadino, había venido de allá, de su natal Granada, a la Nueva España, ¿verdad? Y rendía sus servicios en el Palacio Virreinal. Él era alabardero, tenía su alabarda, ¿verdad? Estaba ahí parado, me imagino. Y él había nacido en 1732 y murió en 1800. Pero este hombre tenía la costumbre de llevar un diario y unos cuadernos. Y en ese diario anotaba, era un admirador tremendo del virrey, y iba anotando todo lo que a su parecer era sobresaliente y destacado de las obras que había emprendido, que emprendía Revillagigedo, el segundo conde. Y entonces podemos leer en su diario lo siguiente. Dice: el día 2 de julio de 1791 llevaron la piedra que estaba en la Plaza Grande, que era el almanaque de los indios, de los indios gentiles, al cementerio de la catedral. No sabemos a dónde la pondrán. ¿Qué nos está diciendo aquí? Claro, esa fecha de 91 ya habían aparecido estas piedras, como digo, fue el año anterior, pero se está refiriendo a la piedra del sol. Nos está comentando, pero aquí hay que hacer una reflexión interesante. Él ya le está dando el nombre de almanaque. ¿Qué es un almanaque? Pues es eso, es un calendario, es una cuenta de los días, etcétera. Ella le da ese nombre. No era un individuo muy ilustrado, ¿verdad? Tiene fallas en su escritura, en fin, pero seguramente quizá él escuchó en los corrillos del Palacio Virreinal que podría tratarse de eso, de un calendario, de un almanaque, ¿no? Entonces no duden que quizá de por ahí venga ya el nombre que se le va a asignar como calendario azteca, porque no funciona como tal, ¿no? Y en sus cuadernos nos dice, en relación a las obras de Revillagigedo, dice: en su tiempo se minó o agujeredó toda la ciudad y se sacaron varios ídolos del tiempo de la gentilidad. O sea, nos está dando a conocer eso. Obviamente también habla de la Coatlicue, de lo cual ya ustedes se enterarán mañana, ¿no? Pero este es un soldado, es un hombre que, como digo, de poca cultura, sabía escribir, en fin, nos está transmitiendo esto. Pero el otro era un sabio novohispano, era un sabio ilustrado, que era don Antonio de León y Gama. Don Antonio de León y Gama, que nace en 1735 y muere en 1802, nos va a dejar un libro que para la arqueología es fundamental. Tenía aquellos títulos del siglo XVIII que es larguísimo, yo nada más se los voy a dar reducido, ¿verdad? Pero era la famosa descripción histórica y cronológica de las dos piedras que encontraron, ya sigue todo el título, pero era la descripción histórica y cronológica de los dos monumentos, ¿no? La Coatlicue y la piedra solar, ¿no? Pero, ¿qué nos dice de la piedra solar? Dice don Antonio:
Con motivo del nuevo empedrado y estando rebajando el piso antiguo de la plaza, el día 17 de diciembre del mismo año, 1790, se descubrió a solo media vara de profundidad y en distancia de 80 metros, bueno, aquí da las dimensiones, ¿verdad? Muy cerca de la anterior pieza, de la Coatlicue, se encontró la segunda piedra con la superficie posterior de ella, es decir, estaba boca abajo. Según consta en el oficio que el 12 de enero de este año de 1791 emitió el señor intendente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos está dando ya la noticia de que está apareciendo este monumento. Y agrega, esta segunda piedra, que es la mayor, la más particular e instructiva, se pidió al excelentísimo señor virrey por los señores doctores y maestros don José Uribe, canónigo penitenciario y prebendado doctor don Juan José Gamboa, comisarios de la fábrica de la Santa Iglesia Catedral, de la fábrica, o sea, estaban todavía también construyéndola, y aunque no consta haber formalizado este pedimento por billete o en otra manera jurídica, ni decreto de donación, se hizo entrega de ella, de la piedra, de orden verbal de su excelencia, de Revillagigedo, a dichos señores comisarios, según me ha comunicado el señor corregidor intendente, bajo la calidad de que se pusiese en parte pública donde se conservase siempre como un apreciable monumento de la antigüedad indiana. Entonces, tenemos pues este interés en que se preserve este monumento, ¿no? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿van a colocarla en el costado de la catedral? Creo que los monitos se me habían olvidado. A ver, bueno, este señor es Revillagigedo, ¿no? Nada más, muy elegante. Entonces, esta piedra, pues, va a ser empotrada en la torre poniente de la catedral. Y ahí va a permanecer cerca de un siglo. Ya vamos a ver. Nada más que antes tenemos datos del mismo siglo XVI de que la pieza estaba a la vista. Y entonces fíjense lo que dice un cronista, el dominico Fray Diego Durán. Fray Diego señala lo siguiente: esta piedra, ¿verdad?, la una de las cuales vimos mucho tiempo en la Plaza Grande junto a la acequia, donde cotidianamente se hace un mercado frontero de las casas reales, enfrente del Palacio Virreinal, donde perpetuamente se recogían cantidad de negros a jugar y a cometer otros atroces delitos, matándose unos a otros, de donde el ilustrísimo y reverendísimo señor don Fray Alonso de Montúfar la mandó enterrar, viendo lo que allí pasaba de males y homicidios, y también a lo que sospecho fue persuadido la mandase quitar de allí a causa de que se perdiese la memoria del antiguo sacrificio que en ella se hacía, ¿no? Entonces, pues, interviene precisamente don Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, para hacer esto, es decir, para tratar de que se quitara por todos estos hechos que estaban aconteciendo ahí. Nos dicen que hasta homicidios y demás, ¿no? Fíjense cómo hay dos aspectos. Uno, lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Estos homicidios, mal uso, había ahí cosas. Y el otro, el aspecto de digamos, en cierta forma, de lo que ellos consideraban la idolatría, ¿no? Es decir, para que, como dice él, quitar la memoria del antiguo sacrificio que en ella se hacía, ¿no? Están ustedes ahorita viendo precisamente una lámina que corresponde quizá a la primera que mandó a hacer don Antonio de León y Gama en su libro que ya les comenté, ¿verdad? Descripción histórica y cronológica. Allí lo tienen todavía con algunos rasgos así un poquito que no captaban bien quizá lo que eran algunas de las formas, pero bastante bien elaborada, ¿no? Entonces, vemos que ocurre esto y simple y sencillamente se manda a enterrar, ¿no? Esta pieza, pensamos que
obviamente estuvo formando parte de algún templo prehispánico, ¿no? Es decir, quizá en el Templo del Sol, quizá en algún otro, en fin. Y al momento de la conquista son arrancadas y son trasladadas, imagínense el peso de estas piezas, ¿verdad? Son trasladadas quizá para arrojarlas a la acequia, pero pues ya se quedan a medio camino, quedan allí en el Zócalo, ¿verdad? Pero finalmente pues se les tapa, se les cubre y demás, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nos marca el pensamiento de la época. No sé si ya salió Montúfar, no, aquí está. Este señor era un dominico, arzobispo de México, pues es el que manda precisamente hacer ese acto, ¿no? Antes de que se le colocara en la catedral, va a haber una queja de quien la está estudiando, que es don Antonio de León y Gama, como ya dijimos. Resulta que aparentemente no hay mayor movimiento, la pieza está ahí colocada, ya la han sacado, ya la han arrastrado cerca de la catedral, pero aparentemente no se toma una decisión. Entonces, escribo yo respecto a esto lo siguiente: debió de pasar algún tiempo en el atrio de la catedral, a donde se trasladó inmediatamente. Inicialmente, pues el mismo León y Gama se queja por carta del 30 de agosto de 1795, ya 5 años de haber sido encontrada, ¿no?, con don Andrés Cabo, jesuita expulsado a Italia, de que la querían sepultar, esta pieza otra vez, querían sepultarla con la parte labrada hacia abajo. Había aparecido con el grabado que vieron boca abajo, ¿no? Tal como había ocurrido 2 siglos atrás, ¿no? Por lo que acudió ante el canónigo de la catedral, José Uribe, que se ve que este era un personajazo. Este Uribe era un hombre muy de luces, ¿verdad? Acude a este canónigo de la catedral, haciéndole ver que en algunos países europeos, como Italia, era mucho lo que se gastaba para recuperar los monumentos antiguos, y que en cambio aquí se abandonaban los encontrados, que eran, y cito a León y Gama, únicos en su especie para ilustrar la historia mexicana, que estaba tan oscura, ¿no? O sea, don Antonio está peleando que ya se haga algo con la pieza. Finalmente, como ya lo mencionamos, pues es colocada precisamente en la torre poniente de la catedral, la que da hacia 5 de mayo. Bueno, aquí vemos también cómo esta pieza va a seguir siendo encontrada. Yo pienso que es el monumento al que más atención en cuanto a estudios se ha puesto a lo largo de los 2 siglos, un poco más, de que fue hallada en el Zócalo, ¿no? Ahora bien, aquí viene algo muy, muy interesante. ¿Qué es lo que motiva a León y Gama, don Antonio, a escribir su famosa descripción histórica y cronológica de las 2 piedras? Bueno, resulta que en ese momento, en Europa, tanto franceses, ingleses, holandeses, en fin, están atacando violentamente a España. La están atacando en relación a la conquista. Claro, el gran timbre de orgullo de España era que habían conquistado América, etcétera, etcétera, habían conseguido aquí plata, oro, en fin. Y resulta que los enemigos de España, a través de sus pensadores, de sus filósofos y demás, empiezan a atacarla. Y para ello, pues hacen ver que son 3 aspectos los que van a atacar principalmente de España. 1, la sed de oro de los conquistadores, ¿no? Es decir, estos señores llegaron y lo que los movía era una ansia de oro, etc. 2, la brutalidad contra los recién conquistados, ¿no? Si han sido unas gentes feroces, contra el indígena lo han sojuzgado, lo han aniquilado, etc. Y 3, la imposición terrible de la religión católica.
Acuérdense que salvó Francia, los otros países, bueno, sobre todo Inglaterra era más bien protestantes, en fin, ¿no? Entonces, esa imposición terrible de la religión, ¿no? Entonces, pero dentro de estas cosas tomaban mucho de Georges-Louis Buffon, otro pensador francés, quien decía que los hombres americanos, en términos generales, estaban en total decadencia física y moral, que no se comparaban a Europa, y el fondo era claro de lo que se traían estos pensadores, ¿verdad? Era, aparte de criticar a España, pues que no tenía ningún mérito, ni militar ni de ningún tipo, lo que España había hecho aquí, puesto que habían triunfado sobre pueblos bárbaros, es decir, indígenas allí, sin mayor pulimento, por lo tanto no tiene ningún mérito lo que España tanto pregona desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, viene pues la respuesta inmediata del pensamiento, digamos, novohispano en contra de esas apreciaciones, sobre todo de tres filósofos, principalmente uno de ellos Raynal de Francia, el otro Robertson, escocés de Inglaterra, pues, y el otro Cornelio de Pau. A este pobre Cornelio le va a ir como en feria, ahorita van a ver el porqué, porque la respuesta americana a esos ataques de que el hombre americano estaba denigrado, apenas era como un bárbaro ahí, ¿verdad? Se va a dar allá en la voz, digamos en la voz más bien escrita de Clavijero, el gran Francisco Javier Clavijero, que va entonces a escribir su historia antigua de México, o sea, también tenía un título larguísimo, pero en fin, historia antigua de México, ¿verdad? Para demostrar, ahorita les leo el pequeño párrafo, cómo pone, pues ahora sí que como lazo de cochino al Cornelio de Pau, ¿no? Y acuérdense que estos personajes, Clavijero, Pedro José Márquez, eran jesuitas y habían sido expulsados por las órdenes de Carlos III cuando saca a la Compañía de Jesús de todas sus posiciones, de las posiciones españolas, en 1767, y los manda pues en Italia, les dan cabida, y allí anda Clavijero, allá anda el padre Márquez, allá andan, pues en fin, Cabo, todos ellos, ¿no? Pero entonces la respuesta primera es de estos jesuitas, y oigan ustedes lo que escribe en su historia antigua de México, donde hace ver que, pues, que eran pueblos realmente desarrollados, etc. Y dice así: he escogido la obra de Pau porque, como en una centina o albañal, ha recogido todas las inmundicias, esto es, los errores de todos los demás, ¿verdad? De Buffon, de Raynal, etc. Si parece un poco fuerte mis expresiones, es porque no hay que usar dulzura con un hombre que injuria a todo el nuevo mundo y a las personas más respetables del antiguo. O sea, en pocas palabras le está diciendo que es una cloaca, ¿verdad?, al Cornelio de Pau. Yo creo que tenía razón, pero bueno. Y el otro jesuita es formidable, es Pedro José Márquez, que era arqueólogo. Él excava allá en Italia, ¿verdad? Y escribe todo un tratado además sobre arte, sobre apreciación de la arquitectura y demás, ¿no? Pero este hombre escribe también para replicar a estos individuos, escoge dos monumentos mexicanos. Y entonces allá en Italia escribe su Due Antichi, no sé si diga Antichi o Antichi, no lo sé, Due Antichi Monumenti de arquitectura mexicana, ¿no? ¿Y cuáles son los monumentos que escoge? Escoge Xochicalco, que por aquel entonces había sido también dado a conocer por Alzate, por José Antonio Alzate, y escoge el Tajín. ¿Por qué? Porque el Tajín, allá por 1785, muy cercano a todo esto, había salido una nota en la Gaceta de Literatura, en la Gaceta de México, en fin, una nota
en la que se hablaba y venía un grabado del edificio de los nichos en el Tajín. Entonces de ahí se agarra Pedro José Márquez para dar a conocer allá y decir, vean, aquí también tenemos, en pocas palabras, una gran arquitectura, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y se avienta también a replicar a estas gentes poniendo estos ejemplos, ¿no? Pero veamos qué nos dice León y Gama, qué es lo que motiva a León y Gama a escribir su descripción histórica y cronológica, etcétera, etcétera. Nos lo dice muy diáfanamente. En este libro menciona lo siguiente: me movió también a ello, a escribir sobre las dos esculturas, el calendario, la Piedra del Sol y la Coatlicue, me movió también a ello el manifestar al orbe literario parte de los grandes conocimientos que poseyeron los indios de esta América en las artes y ciencias en tiempo de su gentilidad, para que se conozca cuán falsamente los calumnian de irracionales o simples los enemigos de nuestros españoles, pretendiendo deslucirles las gloriosas hazañas que obraron en la conquista de estos reinos. Por la narración de este papel y de su libro, y por las figuras que se presentan a la vista, la anterior que vimos, se manifestará el primor de los artífices que fabricaron sus originales, pues no habiendo conocido el hierro ni el acero, grababan con tanta perfección en las duras piedras las estatuas que representaban sus fingidos simulacros, ¿no? O sea, señores, aquí no había bárbaros, aquí había pueblos ya también avanzados y demás, ¿no? Y León y Gama finalmente saca su obra 2 años después del hallazgo. El hallazgo 1790, en 1792 ya está saliendo su libro, ¿verdad? El cual se agotó, claro, tampoco eran grandes ediciones, pero pronto se agotó e iba a venir otra edición, pero ya cuando México es independiente, hacia 1832, y aumentar además con el hallazgo de la piedra de Tizoc. Y por cierto que don Antonio de León es el primero que hace lo que los arqueólogos llamamos un rescate arqueológico, o sea, nos empieza a enumerar en qué casas coloniales había empotrado algún monumento de la antigüedad, ¿no? Y resulta, colegas, que por ejemplo en Prehistoria, allí había una escultura donde nos está relatando que estaba ahí. ¿Qué pasó con esa escultura? Ya no me pregunten, vayan ustedes a saber. Bueno, entonces pues hemos visto los pormenores de la piedra, su hallazgo y finalmente cómo es colocada en la torre poniente de la catedral. Aquí está don Francisco Javier. Y tenemos, para concluir con esta parte ya de la colocación, estos documentos que Leonardo encontró en los archivos del Distrito Federal, en donde, pues yo ya no alcanzo a ver, pero ustedes sí lo podrán leer ahí, porque se menciona aquí a las 2 piedras de las que hoy hablo, la Piedra del Sol, ¿verdad? Y la Piedra de Tizoc, ¿no? Entonces dice como una de ellas ha sido ya incorporada y que para la otra no hay lugar, la de Tizoc. Entonces la dejan colocada ya boca arriba, porque vamos a ver cómo también aparece boca abajo, ¿no? Pero ya la dejan boca arriba en el atrio de la catedral, ahí va a permanecer, ¿no? Y empiezan las interpretaciones. Obviamente el primero que la interpreta, aparte de aquel señalamiento que en realidad no era un estudio interpretativo que hizo el alabardero José Gómez, de decir que era un almanaque, porque seguramente lo oyó por ahí, don Antonio de León y Gama sí la estudia y acude a las fuentes que en ese momento ya se conocían, ¿verdad?, de fuentes de algunos cronistas del siglo XVI, ¿no? Y entonces aquí vienen aciertos y quizá alguna exageración de don Antonio. Por ejemplo, él la relaciona inmediatamente con un elemento solar, es decir, dice indiscutiblemente esto corresponde a una cosa solar, ¿no? Dice él, por ejemplo, entre las muchas fingidas deidades que adoraban, la ciega idolatría indiana era la principal el sol,
a quien a semejanza de otras naciones gentílicas tributaban continuos cultos no solo los mexicanos, sino todos los reinos y provincias civilizadas de ambas Américas, ¿no? Pero también empieza pues a verle ya mil cosas a la piedra, ¿no? Y nos dice, servía también esta piedra de un reloj solar, por donde conocían diariamente los sacerdotes las horas en que debían de hacer sus ceremonias y sacrificios, por medio de unos gnomones o índices que lo fijaban, como después veremos. De manera que en esta piedra estaba reducida la mitad de la elíptica o movimiento propio del Sol. O sea, empieza a ver en su estudio todo esto y dice, por lo cual se debe considerar esta piedra como un apreciable monumento de la antigüedad mexicana para el uso de la astronomía, de la cronología y de la mnemónica. Entonces, ya él está tratando de saber qué es este monumento y cuál es su contenido, ¿no? Y entonces llegan otros estudiosos, entre ellos Alejandro de Humboldt. Recuerden que Humboldt llega a la Nueva España, procedente de Sudamérica, en 1803, ¿no? En ese momento, él viene además acompañado de cartas de presentación de Carlos IV. Este Carlos IV era hijo de Carlos III, que había sacado a los jesuitas, Carlos III. Pero Carlos IV, pues no era de muchas luces. Su padre sí, su padre hizo las reformas borbónicas, hizo una serie de cosas. Pero Carlos IV, pues parece que ni quería ser rey. Él estaba muy contento arreglando relojes, que por esa época, acuérdense, que un buen regalo de un rey a otro era regalarle un reloj muy gariboliano, ¿verdad? Entonces a él le gustaba eso, apretar una torquita, en fin. Pero pues tiene que heredar el trono, lo hace, y el hombre, pues bueno, llega ahí, como digo, sin tantas luces como el padre, pero Humboldt va a solicitar tener una presentación real y Carlos IV le da esa presentación. Entonces él llega pues amparado con muy buena, ahora sí que con muy buenas cartas de recomendación, ¿no? Entonces llega en 1803, lee el libro de León y Gama y de inmediato se interesa por conocer estos monumentos, ¿no? Con la Piedra del Sol no hay el menor problema, va a la catedral, la ve allí colocada, ¿verdad? La estudia, me imagino, manda a hacer algún grabado, en fin, cosas de estas, y va a ver a la Coatlicue. Y entonces, pues resulta que para ese momento no la puede ver, ¿no? ¿Por qué? Porque había sido enviada a los patios de la universidad y allí los frailes la habían enterrado. Pero no avanzo más porque ya le estoy quitando aquí terreno y esa es una historia maravillosa que mañana la van a escuchar. El hecho es que la pieza está enterrada, pero el sabio Humboldt dice, oigan, pues es que quiero verla, que traigo aquí las cartas de Carlos IV, ¿verdad? Pero los frailes de la Universidad de la Real y Pontificia pues son terquitos, tosudos, como digo yo por ahí en algún, y pues no, ¿quiere usted verla? Sí. Entonces, viendo que hay cierta resistencia, acude a don Feliciano Marín, que era obispo. Entonces, como buen sabio, sabía que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces le dice al obispo, oye, ahora sí que écheme usted una mano porque los frailes no me quieren dejar ver la pieza. Ah, ¿cómo que no? A ver. Entonces llega, interviene y, como he dicho por ahí en algún escrito, ya me imagino a los frailes, ¿no? Cuando ya llega Humboldt, oye, ¿y dónde está esta piedra? Híjole, pues dile tú, no, mejor tú, ¿no? No, pues la enterramos. Y dice Humboldt en su escrito, Sitio de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Antiguos de América, que le dijeron que era por ocultarla a la juventud mexicana. O sea, la Coatlicue había sido enterrada por esa razón. Ya van a ustedes a enterarse mañana cuál fue la razón verdadera. El hecho es que el pobre Humboldt pues dice, oiga, a ver, pues destápenla, ya está la orden. Y sí, la abren, la ve, me imagino que toma sus notas, ¿verdad? Y se da vuelta para retirarse, y ahí ya le dejo a Leonardo que les acabe de contar la historia. Entonces,
pocas palabras, habían colocado en el lugar de honor, imagínense, en la catedral, ¿verdad? Como he dicho, en contubernio con los ángeles, las obras del demonio, ¿no? Como los frailes del 16 consideraban todo esto, ¿no? Y a la otra, pues que no la entienden ni nada, pues vaya y entiérrenla, ¿no? Ya sabrán por qué. Entonces, Humboldt finalmente escribe sobre estos monumentos, pero nos dice algo muy, muy interesante, porque apoya la posición de los novohispanos que han protestado con sus escritos, ¿verdad?, en contra de los ataques de los europeos que le hacían a España, ¿no? Y entonces dice esto, escuchen: un pueblo, el mexica, que reglamentaba sus fiestas de acuerdo con el movimiento de los astros y que grababa sus fastos sobre un monumento público, había sin duda llegado a un grado de civilización superior al que le asignaron de Paul Raynal y aún Robertson, el más sensato de los historiadores de América. Tácatelas, ¿no? Bueno, estos autores consideran como, oigan esto, porque esto es, en ese momento, es interesantísimo escuchar esta forma de pensamiento, yo diría tan abierta, ¿no? Dice: estos autores consideran como bárbaro toda condición del hombre que se aleja del modelo de cultura que han formado de acuerdo con sus ideas sistemáticas. Nosotros no sabríamos admitir esta división tajante en naciones bárbaras y naciones civilizadas. Entonces, pues, viene el estudio de él, ¿verdad? Lo publica en este sitio de los monumentos de las cordilleras, etcétera, y dedica un capítulo precisamente a la Piedra del Sol, otro a la Católica y otro a la de Tizoc, ¿no? Entonces, pero empiezan ya las interpretaciones. También Humboldt la relaciona con un elemento solar, etcétera, y como digo, pues ya no hay sabio, por ejemplo, del siglo XIX, que no deje, dedicados al mundo antiguo, que no deje de meterse a opinar sobre esto, ¿no? Sabios destacadísimos, como don Manuel Orozco Iberra, por ejemplo, como Chavero, en fin, toda una gama, ay Dios, empiezan a hablar sobre lo que es este monumento y a quererlo interpretar. Y ahí empiezan unos pleitos bastante interesantes, porque unos decían que, al igual que posteriormente vamos a ver con la otra piedra que va a aparecer, que si era un Temalacat, que si era una piedra solar, que si era esto, que si era el otro, ¿no? Y entonces, también a tratar de ver quién la hizo, en qué momento se hizo, qué Tlatoani mandó a hacer la Piedra del Sol. Déjenme avanzar porque no sé si hay algo. Ah, bueno, pues ahí está empotrada, véanla. Ahí pueden verla precisamente en la torre poniente que da 5 de mayo. Ahí está. Es más, actualmente hay una línea y hay un letrerito en que dice, aquí llegaba la parte de abajo de la llamada Piedra del Sol o calendario azteca, que ya vimos que no funciona como calendario, ¿no? Ahorita vamos a llegar a esto. Bueno, mientras le dejo la otra imagen que es bien bonita, ahí está. Bueno, entonces empiezan a dilucidar, bueno, ¿quién hizo este monumento? ¿Verdad? Este monumento tiene una fecha, así como lo han colocado, digamos, en posición vertical, tiene una fecha arriba, que es el 13 Caña. Este 13 Caña se podría interpretar de dos maneras, según las fuentes antiguas, ¿no? Una es que es el año en que surge el quinto sol, según las leyendas. Acuérdense que ha habido 4 soles previos, 4 edades, ¿verdad? Cada una se había destruido y demás, y que el quinto sol, nos dicen en los anales de Cuautitlán, que surge precisamente en un año 13 Caña. Pero, por otro lado, también puede referirse, porque ese 13 Caña cae precisamente durante el reinado de Axayácatl. Entonces, bueno, pues a lo mejor es la fecha en que se elaboró esta pieza y quizá Axayácatl fue bajo su gobierno cuando se llevó a cabo su elaboración, ¿no? Entonces,
Y luego hay datos, por ejemplo, Fray Diego Durán nos relata, dice que también estaba ocupado Axayácal en labrar la piedra famosa y grande, muy labrada, donde estaban esculpidas las figuras de los meses y años y días y semanas, con tanta curiosidad que era cosa de ver, la cual piedra muchos vimos y alcanzamos en la Plaza Grande. O sea, la vieron en el siglo XVI, ¿verdad? Fray Diego es del siglo XVI. Vimos y alcanzamos en la Plaza Grande, junto a la acequia, la cual mandó enterrar el ilustrísimo y reverendísimo señor don Fray Alonso de Montúfar, cosa que ya vimos, ¿verdad?, por los grandes delitos que sobre ella se cometían de muerte, ¿no? O sea, está aquí claramente indicando, pues y así se interpreta, que es Axayácal quien hace esta pieza. Hay investigadores que piensan que puede haber sido quizá Moctezuma II, también, mi abuelito, maestros, porque Moctezuma II resulta que hay un glifo en la piedra, ahorita vamos a verlo, un glifito que es el copil y tiene otro nombre, en fin, que era el símbolo real, en cierta forma, ¿no? Y era también símbolo de Moctezuma II, aunque hay otros investigadores, como el doctor Graulich, por ejemplo, muy conocedor, profundo conocedor de la cultura mexica, que piensa que no, que esto era algo genérico para todos, amigos. Como siempre hay discusiones, en fin, y pues a ver qué ocurre hacia el futuro, por fin, si se aclara esta situación, ¿no? Entonces, pues, resulta interesante que quizá, pues, ya es en el momento de esplendor de lo mexica, ¿no? Si es Axayácal o es Moctezuma, es el momento, son momentos en que están hacia 1770, perdón, 1470 a 1500, cuando Moctezuma, antes de 1521, en que en ese lapso se elaboró este monumento, ¿no? Y nos sigue relatando Durán, por ejemplo, él dice que tenía pues Axayácal labrada estas dos piedras, se refiere a la del Sol, ¿no? Y por otro lado, a la que vamos a tratar después, ¿verdad? Estas dos piedras para mesas de sus sacrificios y oblaciones. Estaba edificando en lo alto del templo los lugares donde se habían de asentar, ¿verdad? Por ahí agregamos que no debe haber sido muy alto, puesto que hay dibujos en el Códice Durán en que se ven sobre una plataforma, y ahí se ve alguno de estos monumentos, ¿no? Déjenme ver para no... Bueno, los estudios ya sobre esta pieza, como digo, participaron a lo largo del tiempo muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, don Alfredo Chavero, que es diputado, además, en la época porfirista, estudioso profundo del México prehispánico y demás, don Alfredo dice algo muy interesante. Dice, la posición de esta pieza no era vertical, como nos la pusieron en la catedral, etcétera, sino que era horizontal. Yo creo que tenía razón, ya desde principios, finales del siglo XIX y principios del XX, tenía razón en cuanto a la posición, porque ahorita que interpretemos esta piedra, van ustedes a poder ver algunas cosas. Entonces creo que es atinado lo que dice Chavero, pero después vienen estudios. Ya Humboldt había tratado de hacer un tanteo en el peso de la pieza, y dice que tiene sí como 24 toneladas o algo así, ¿no? Pero quizá es precisamente don Ezequiel Ordóñez quien va a darle, ya con elementos un poquito más modernos, el peso de 24 toneladas 590 kilos, ¿no? Y es un basalto de olivino. Entonces, como ven, pues ya se va precisando cada vez más algunas características. Después viene una serie de estudios, ¿no? El de Beyer en 1921, destacado investigador de origen alemán, ¿verdad? Enrique Juan Palacios en 24, otro arqueólogo, ¿no? Breus, un investigador alemán que era director del Museo Etnográfico de Berlín, también mete más en el asunto, en 31. Por cierto que él menciona que quizás es una representación terrestre y que quizá es
un monumento que da, digamos, con una connotación de ese tipo, ¿no? Terrestre, ¿no? Después vienen intentos de reconstruir su pintura, porque estaba pintada. Entonces tenemos el intento de Sieg Flandes en 1939, que trata de reconstruirlo. Para ello se va a basar en lo que poquito quizá que se veía en la piedra, pero sobre todo en los códices. Y entonces nos hace una reproducción de los colores de la figura, ¿no? Después, ya muy reciente, nuestro colega nuestros, como Navarrete, Carlos Navarrete y Doris Hayden, también interpretan a la figura, y ellos se inclinan más, como Preus, a que era quizá una connotación terrestre, ¿no? de esta pieza. Y más recientemente, pues claro, estudios como el de Ariane Frankfurt, Rubén Bonifaz mismo, que fue miembro de este colegio, el doctor Graulich, también, que les comentaba, quien también tiene una interpretación muy interesante de cada mitad de la piedra, en fin, y también más recientemente Cravioto hace un estudio a partir de los postulados estéticos de Panofsky para tratar de dar una interpretación, ¿no? El hecho es que, como pueden ustedes observar, pues hay toda una gama, y me quedé chiquito, la cantidad de investigadores que desde el punto de vista estético, desde el punto de vista matemático, etcétera, etcétera, se han tratado de dar interpretaciones. Y entonces, vamos a ver, bueno, les iba a hablar de esto. Resulta que con la independencia de México en 1821, poco después llega a México William Bullock. Este señor Bullock era un inglés y tenía un lugar en Londres, el Egyptian Hall, en la calle de Piccadilly, y entonces busca aquí pedir permiso para sacar moldes, porque no le van a dejar llevarse las piezas, a sacar moldes de estas figuras para mostrarlas allá. Entonces, pues, finalmente se le da el permiso y tiene toda una descripción de cómo saca de la piedra de Tizoc, aquí a un lado de la catedral, ahí estaba, ¿verdad? Luego cómo saca de las otras piezas igual, y ustedes ven ya el recinto, el Piccadilly, ahí en la calle de Piccadilly, ven el recinto de la exposición. Es la primera exposición que se hace de arqueología, pero también de etnografía, de cuestión indígena más actual, en fin. Entonces ven ustedes arriba, en el pretil arriba, como códices exhibidos, ven la piedra solar, allí muy bien representada, a la derecha la de Tizoc, ¿no? Allí se ve, y atrás la Coatlicue, ¿no? Pero vean esa maravilla que está a la izquierda, ¿no? Como también había leído quizá de la Cihuacóatl y cosas, la mujer serpiente y demás. El hecho es que hace esa viboronzota que ven ahí, casi un dragón, ¿verdad? Pero noten que en las fauces hay una, pues me imagino que es una dama que aflora, que está asomándose, quizá a imitación de algunas de las esculturas que representaban a la Cihuacóatl. Pero ven ustedes ahí la escala, ¿verdad? Era realmente impresionante esta figura, lo cual pues no nos ha de haber dejado muy bien parados por allá. Se tragaban ahí, en fin. Y entonces, precisamente Leonardo ha escrito un artículo de los diversos traslados de esta pieza. Fueron como 7 o algo así, ¿no? Primero de su lugar original donde haya estado, pues se la llevan y la tiran ahí, luego el arzobispo Montúfar la manda a entrar, ya sabemos toda esa historia, luego va a la catedral, pero hacia 1885, don Leopoldo Batres, arqueólogo del Porfiriato, le entra la idea de trasladarla al Museo Nacional, que estaba aquí en la calle de Moneda. Acuérdense, los más mayorcitos de ustedes habrán ido allí a ese museo y no al de Chapultepec. Entonces resulta que se empieza a especular, ¿verdad?, pues en qué momento se va a hacer ese traslado de la piedra solar y demás. Y en el Monitor Republicano, de fecha 29 de julio de 1885, un periodista publica la siguiente noticia. Dice:
el que todos conocen, situado al pie de una de las torres de catedral, desaparecerá uno de estos días de aquel sitio para ser trasladado al Museo Nacional. Quedan así entendidos los que preguntan a toda hora del día qué se va a hacer con el calendario, ¿no? Lo van a trasladar. Y entonces, resulta que allí en el Museo Nacional, 2 años más tarde, en 1887, se va a inaugurar por don Porfirio una sala de monolitos, el Salón de Monolitos, en donde están colocados, digamos, los principales monumentos. Está la Chalchiuhtlicue, el Acuatlicue, la Piedra de Tizo, quizá afuera, en el jardín, en fin, toda una serie de aspectos, y allí va a colocarse el calendario igual en un lugar de honor. Pero para el traslado, que Batres era militar, era capitán de caballería, pide ayuda militar, y entonces van a empezar a desmontarla. Me hubiera encantado estar viendo cómo están desmontándolo, ¿no? Porque imagínense aquella piedra de 24 toneladas siendo desmontada en algún formón, en alguna cosa para trasladar la moneda, ¿no? Y entonces allí a un cronista popular se le ocurre escribir el adiós y triste queja del gran calendario azteca. Y entonces salía en volantes, uno de los cuales, de los pocos que quedan, hay uno en Francia, no sé qué, lo tiene Leonardo, ¿no? Se lo regaló aquí nuestro amigo Antonio Pérez Porrúa. Por no adelantarme yo, a lo mejor me lo hubiera regalado a mí, pero bueno, pues no se pudo. Entonces, en donde empieza la Piedra del Sol a despedirse de que ha estado ahí empotrada casi un siglo, dice: adiós Montepío querido, adiós bella catedral, me despido ya de ustedes, ya me llevan a encerrar. Y así empieza toda una serie de quejas, pero para que vean el traslado, cómo se hace con militares, etc. ¿Dónde es que viene esta parte? Por aquí viene. Oigan esto, porque además hace referencia al caballo de Troya, que el caballo de Troya no es otro más que Carlos IV en el caballito. Carlos IV, aquel que les decía que era medio güey, pero estaba ahí, lo inmortaliza Tolsa en el caballito. A veces cuando explico el caballito, agarro y les digo, bueno, miren, para que vean bien, el que está arriba es Carlos IV, para que no haya confusión. Bueno, pero oigan esto para que vean cómo don Leopoldo con sus huestes de soldados estaba haciendo el traslado. Como el caballo de Troya ya me llevan estirando y los soldados me jalan entre gimiendo y llorando. Mucho sudor voy costando porque algo pesado soy. Para el museo yo me voy, donde me van a encerrar. Por eso digo llorando, adiós bella catedral, ¿no? Y se lo llevan, y allí llegan, ¿no? Pues me imagino que entre las quejas que ustedes ven. Bueno, lo que se me ha pasado decirles es qué representa esta pieza, ¿no? Yo creo que eso era una de las partes centrales, ¿no? Bueno, aquí ven cómo fue un motivo de inspiración, ¿no? Para diferentes escritores, el conde de Waldeck, como la pone ahí, con toda una serie, hay unos viborodontes que suben, en fin. Este Waldeck era un dibujante muy bueno, dicen que muere de más de 100 años en París, cuando ya regresó, por voltear a ver a una dama. Bueno, no sé, pero aquí vemos en la portada de El México a través de los siglos, también una parte, la parte central de la pieza, ¿no? Aquí está el gran calendario azteca, ahí están las hojas que precisamente se repartían o se vendían en 1 centavo, una cosa así, y en donde viene este adiós y triste queja del gran calendario azteca, ¿no? Y vean ustedes, claro, para poder acceder al poder tenían que ir y prestar pleitesía al antiguo poder. Entonces ahí ven a don Porfirio, ¿verdad? Junto al calendario o la piedra solar, y a Carranza. Así por el estilo han ido pasando por ahí con fortuna o con infortunio, pero allí tienen que siempre pues iban sobre esta pieza.
colocada en esa posición que, como digo, creo que no era la correcta, ¿no? Y aquí está finalmente su último movimiento, que es sacarla aquí de moneda y trasladarla hasta el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec, ¿no? Ahí tienen la fecha, el 27 de junio de 64 va a ocurrir eso, y en septiembre ya se inauguraba el museo, ¿no? Ahora bien, la función, bueno, aquí es muy controvertido, en realidad fundamentalmente es una piedra solar, quizás sí pudiera tener algún elemento terrestre, sobre todo en la boca con el cuchillo de sacrificio, etcétera, pero tanto los colores son colores ígneos, como vamos a ver ahorita, y en algún momento Fray Diego también menciona que al parecer se combatía en el Temalacat, en la piedra de los llamados sacrificios gladiatorios, y que el individuo, ya todo amolado, al que era vencido, un enemigo, se le trasladaba y se le sacrificaba en la otra piedra. Ya vimos cómo el Sayaca le había mandado a hacer estas dos piedras, ¿no? Y aquí llegamos a esto, ¿no? Es decir, el estudio que ustedes ven ya con los colores, que ya no son exactamente los de Flandes que había hecho allá por 1939, es ya obra o interés que tuvo Felipe Solís, director del museo, para conocer esto. Aquí intervinieron algunos restauradores, que creo que entre ellos Laura Fillol, ¿no? Laura Fillol, restauradora y académica también, hacen esta interpretación que ustedes ven a la derecha, ¿no? Pero, ¿qué es lo que simboliza todo esto? Bueno, primero vemos en el centro lo que se ha identificado por la mayoría de los investigadores como Tonatiuh, ¿no? En relación a la posición que menciona que quizá es una deidad terrestre, quizá la misma Tlaltecutli, podemos observar que, a diferencia de Tlaltecutli, y ya también el viernes Leonardo nos va a hablar de eso, el pelo está muy bien peinado, o sea, es una figura con el pelo que es una de las características de Tlaltecutli, un pelo todo revuelto, etcétera, porque el pelo, una vez que la gente muere, el pelo sigue creciendo, en fin, con grandes garras y todo. Y en este caso está muy bien peinadito, aparte de que tiene algunos otros elementos, ¿no? Pero vean ustedes lo que tiene los cuatro. Yo no sé si con esto puedo señalar también, ¿sí se puede señalar o ya se me durmió acá? No sabes si no hay para señalar aquí en este o con algo. Bueno, vean ustedes que hay cuatro cuadretes. ¿Cuál? Pero no me lo apuntes a mí porque esto creo que es láser, yo no sé, se quede uno ahí medio. Bueno, ahora ¿para dónde arriba? Bueno, aquí tienen el rostro, ¿verdad? Con este elemento muy interesante, ¿verdad? El tecpat, el cuchillo de sacrificio en la boca. Pero vean estos cuatro cuadretes aquí, ¿no? Que son las edades o soles por los que ha pasado la humanidad, ¿no? Los famosos Nahui, o sea, el sol de agua, el sol de viento, el sol de lluvia, el sol de fuego, etcétera, que habían sido otros tantos intentos de los dioses por crear al género humano y dotarlo de alimento, ¿no? Entonces, vemos ahí, pues, ese concepto de los cuatro edades anteriores, ¿verdad? Aquí. Y después vemos algo muy significativo, que es este círculo, ¿verdad? Con los 20 días. Acuérdense que 20 días formaban un mes. Entonces lo que tenemos aquí es cada día, ¿verdad? Es los cartuchos, ¿no? Y tenemos un mes representado, ¿no? Después vienen ya otros elementos y los rayos solares que tenemos en dos planos, como salen, ¿verdad? Y finalmente, para abreviarles, tenemos las dos sierpes, las dos serpientes que vemos en los extremos, que se encuentran aquí abajo con dos rostros que emergen del centro. A lo mejor allí se inspiró, a lo mejor Budo para mandar a hacer aquella serpientota, ¿verdad? Pero en las colas, aquí vemos el glifo 13 caña. Entonces,
si ustedes ponen en posición horizontal, como están muchos otros monumentos, la misma Piedra de Tizo, la misma Coyolxauhqui, etc., vamos a ver que este sería el oriente y este el poniente, porque las serpientes de fuego que vemos alrededor, aquí vemos los símbolos de fuego en los lomos, ¿verdad?, de ambas sierpes, son estas serpientes que van llevando, acompañando al sol en su tránsito por el firmamento, ¿no? Entonces, debió quizá, si es correcta esa interpretación, debió estar precisamente colocada de oriente a poniente, como está el Templo Mayor, como están los principales edificios, etcétera, ¿no? Y como entonces ese 13 caña marca digamos, ese lado oriente por donde sale el sol. Pero ya habíamos dicho que ese glifo también podría tener otras connotaciones ya mencionadas, como era la de su fecha de fabricación, ¿verdad? O, en todo caso, la relación con los anales de Cuautitlán, con el surgimiento del quinto sol, porque en resumidas cuentas, es un monumento que representa digamos, al quinto sol, ¿no? Al sol del hombre náhuatl, ¿no? Entonces, pues, podemos observar que, en pocas palabras, es, digamos, un monumento del tiempo. En ella se aprehendió al tiempo mismo, con los días, el mes, las grandes edades cosmológicas, etcétera, para plasmarlas genialmente en un solo monumento, ¿no? Entonces, pues, tengo finalmente una reflexión que ya ni me acuerdo dónde quedó, pero sobre esta piedra, en donde comento: hemos transitado a través del tiempo para encontrarnos frente a un monumento que es el tiempo mismo, el tiempo petrificado. No de otra manera podemos referirnos a esta escultura, en que el artista anónimo que la esculpió dejó labrada de manera prodigiosa toda la cosmovisión de un pueblo adorador del sol. 4 fueron los soles o edades por los que había pasado la humanidad antes de su creación definitiva. Fueron 4 intentos en que la lucha entre los dioses dio paso a cada una de las creaciones para, a su vez, ser destruida e iniciar el combate cósmico con el que poco a poco se iba perfeccionando la obra de los dioses. Esta acción de creación-destrucción, esta concepción dialéctica de un universo que se expresaba a través de la dualidad y en constante cambio y transformación, quedó plasmado en la piedra con el surgimiento del quinto sol, el sol del hombre náhuatl, el Nahui Olin, que cobra forma magnífica en esta piedra, que a poco más de 200 años de haber vuelto a surgir, aún se resiste a entregarnos todo su contenido ancestral. Capricho de los dioses, dirán unos; medianía de los sabios, diría yo, pues la piedra resiste el tiempo y los embates de quienes quisiéramos penetrar en sus misterios pétreos, y nos quedamos detenidos, absortos en el umbral de lo desconocido. Entonces, pues, esta es la idea. Les voy a pasar rápidamente, porque ya vienen ahí mismo, pues, lo que era la otra pieza, pero yo creo que ya me excedí, y vamos a ver bueno, para finalizar, ven la Cantinflas ahí, ¿no? Como también ha servido para, la película esa del signo de la muerte, en donde está supuestamente cargando el calendario y explicándoselo a unos turistas, me imagino que gringos, ¿no? Y también ha trascendido en cierta forma en nuestras devaluadas monedas, ahí pueden verlo, ¿verdad? Grabados muy interesantes, ¿no? Y pasamos rápidamente a la piedra de Tizo. Aquí sí voy a ser muy raudo, porque si no, no vamos a acabar nunca. La tienen aquí. Es muy interesante porque esta apareció otra vez el 17 de diciembre, pero del año siguiente, 1791. Y ven ustedes una de sus características: la oquedad en el medio y el canal que la atraviesa en un radio, digamos, de la misma, ¿no? Pero vean una cosa curiosísima, como en el Códice Florentino aparece ya pintada esta piedra, y vean ustedes el canal. Allí está, lo que llevó a muchos investigadores a pensar que el canal era prehispánico, que era para que la sangre corriera por él, etc. En realidad debió ser como las otras piedras que estaban a la vista todavía en el siglo XVI, y quizá allí
se abrió esto, vayan a saber si era para destruirla o para lo que haya sido, y le excavan en el centro. Seguramente en el centro debió tener la imagen de una deidad terrestre, ¿no? Pero en este caso se le hace toda esta oquedad y allí la tienen dibujada por Franz Mayer en su libro Lo que fue y lo que es. Ahí se alcanza a ver, y esto es muy interesante. Nebel la dibuja y se le ha atribuido a Tizoc desde hace varios años al gobernante mexica, porque en el recuadro rojo ven ustedes que el único que trae un gran penacho, a diferencia de los otros que traen un penachito, en este caso es o tiene el símbolo precisamente de Tizoc, que en este caso apenas alcanza a verse. A ver si, ya no me acuerdo por dónde estuvo. Si es acá, ahora sí me voy a quedar. Acá apenas alcanza a verse la pierna, que es el símbolo. La pierna es el símbolo de este Tlatoani, ¿no? Entonces, se nos da igualmente los datos de cómo apareció. También estaba boca abajo, etcétera, y como ya les comenté, pues queda a un costado de la catedral hasta que llega este señor a verla, Bullock y demás, y le saca ahí una copia, y en fin. Aquí vemos las escenas. Es en realidad un Tlatoani revestido también con ciertos elementos de deidad. Ven ustedes en el pie, por ejemplo, un elemento que surge, que Humboldt dijo que era un arma, ¿no? O sea, que patada con el arma para amolar, pero no es eso, es el humo, porque tiene ciertos atributos de Tezcatlipoca, ¿no? Aquí la vemos, por cierto, en el Museo Nacional, con el desatino de que la explicación se la colocan precisamente en la oquedad. Ahí ven el letrerito, ¿no? Olviden lo de Moctezuma. Esta es una pieza que apareció hace apenas en 1900 por aquí, 85, 89, algo así, y aparece aquí debajo del palacio del arzobispado, y empieza a encontrarse, y pueden ver el momento que está siendo excavada, y es otra piedra similar. Vean ustedes, con los triunfos del Tlatoani alrededor, igual que la otra. La otra tiene 15 triunfos, esta tiene 11 alrededor, pero aquí sí ven en su interior lo que es el rostro de esta deidad, que aparentemente tiene roto aquí, pero aparentemente en una especie de argolla labrada en la misma piedra, de donde se amarraba al cautivo, al enemigo, con armas que no tenían filo, y peleaba contra guerreros aztecas perfectamente ataviados para la guerra, con armas que sí tenían filo y demás. Obviamente el final del pobre hombre pues era morir, ¿verdad? Pero aquí vemos esto que se daban llamar los Temalacatl, ¿no? Digo que olviden lo de Moctezuma porque ahí también recientemente hay una pugna en el sentido de que si perteneció a Moctezuma, como se señala en alguna fuente, o si ya pertenecía también a Axayácatl. En fin, estos son algunos de los elementos que están alrededor, en la parte alta en una cenefa y en la parte baja, ¿verdad? De esto creo que aquí ya se acabó, y ahí esta cosa rara. Bueno, entonces pues con esto ya les he dado todo este repaso, a veces me imagino que tormentoso, pero pues es uno de los grandes monumentos. Preside la sala mexica, como ustedes saben, allá atrás está casi como un altar, ¿verdad? Una cosa de mármol y luego la piedra, y pues pugnaría yo porque fuera colocada en su posición, que yo creo era la original, su posición horizontal. Bueno, pues eso es todo, y desde luego mañana invitarlos a que vengamos a escuchar a Leonardo, que nos va a hablar de la compañera de la Coatlicue. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiera preguntar algo. Si no sé responder, se la paso a Leonardo, así que no hay problema. ¿Sí?
Buenas tardes. Buenas. Debo decirle que usted es como el rockstar de los arqueólogos. Y mi pregunta es, en su opinión y en su experiencia, tomando en cuenta los últimos hallazgos realizados... Perdón, ¿puede acercarse más porque no hay...? Claro. En su opinión y experiencia, y tomando en cuenta los últimos hallazgos realizados en el centro español, ¿podría usted especular cuál sería la distribución de la antigua Tenochtitlán sobre la nueva? Bueno, de la antigua Tenochtitlán sobre la De nueva... lo que hay, Bueno. por lo que yo puedo ver. Sí, bueno, ha habido intentos como el de don Ignacio Marquina por ubicarnos como era Tenochtitlan y nos lo plasma en una maqueta que él elaboró por los años 50 basado en las fuentes históricas y en la esquina que ya había sido excavada por Manuel Gamio del Templo Mayor. En realidad el que encontró primeramente el Templo Mayor fue don Manuel Gamio y lo interpretó como tal, ¿no? Entonces él hace un intento con esto. Había habido también un intento previo de otro arquitecto también para darnos una idea de lo que era esa plaza mayor de Tenochtitlan, ¿no? En el caso del Centro Cultural de España, que se refería a usted, ¿verdad? Allí también el programa de arqueología urbana ha encontrado vestigios, como en otros sitios, en donde podemos apreciar lo que Raúl Barrera, el arqueólogo que trabajó ahí, consideró que podría ser el Calmecac, el lugar donde estudiaban los nobles, etcétera, por algunos vestigios, como son grandes, pero grandes, gigantescas almenas, 7 de ellas que han salido allí, ¿verdad?, con el símbolo del corte del caracol que se relacionaba con Quetzalcóatl, la sabiduría, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, pues, y se puede visitar, los que quieran pueden ir, pueden bajar en el centro de España y pueden ver este espacio, que así es como ahora estamos intentando el Instituto de Antropología, de que queden esos espacios, ya no cubrirlos como antes, sino que queden a la vista pública y se puede visitar. Entonces, pues, respondiendo a tu pregunta, ha habido intentos, unos más felices, otros pocos felices en realidad, interpretaciones a veces un poco alejadas de lo que era la cierta lógica de planificación de estas ciudades, y entonces pues nos falta todavía mucho, obviamente, ¿no?, para poder tener ya algo más definitivo. Leonardo y Saburo Sugiyama, un investigador japonés, especialista en Teotihuacán, en fin, en Mesoamérica, están haciendo un plano que ya llevan varios años elaborando para ir tomando cada elemento, inclusive las elevaciones en las calles, que cada elevación también implica que abajo hay un edificio grande prehispánico, o hubo. Entonces, pues, es cosa de un poco de paciencia, de esperar a ver que nos den ya un plano, diríamos, más definitivo en eso. Y seguramente que a través de los hallazgos que se van haciendo al paso del tiempo, pues se van a ir detectando otros elementos para poderlos completar, ¿no? Allá una dama pugna por... No te vayas, César, ya veo que te quieres ir. Sobre el calendario, la piedra, hay una parte que se ven unos puntos que están grabados también en la piedra. ¿Eso se sabe qué significaron o simplemente están ahí por algo? ¿Hay unos bultos? Sí, está la piedra del sol y en lo que le sobra a la piedra tiene unos puntos como grabados, o no sé si son accidentales. Sí, fuera ya del círculo. Del círculo, sí. Bueno, esto es parte de la piedra que debe haber sido enorme. Imagínate nada más el traslado que se debe haber hecho de este monumento para traerlo acá y empezarlo a labrar, etcétera. Entonces, eso es parte de la piedra que seguramente iban a desbastar finalmente, pero hay un detalle allí en que se ve que quizá al querer romperla, se llevan una parte y entonces ya queda un tanto inhabilitada, ¿no?, esta piedra. Entonces, pero todo eso, esas 24 toneladas debió haber pesado mucho más antes de que la desbastaran, y los traslados, igual tú has hecho trabajo sobre el traslado de estos monolitos, ya sea por el lago o por las calzadas, en fin, pero
digamos que esos agujeros que se ven efectivamente en una de las partes, puede haber sido partes de los intentos de labrar la piedra. A veces se encajaban maderas húmedas para que al expandirse rompían la piedra. O sea, había varias técnicas para devastar. No sé hacia ciencia cierta a qué puedan ser, pero no era ya parte. Se suponía que esa parte iba a quedar toda afuera para quedar solamente el círculo y sus lados, ¿no? Nada más. Gracias. A ver, allá. Muchas gracias por la magnífica explicación de esta piedra tan extraordinaria. En esta ciencia social, las coincidencias pueden ser muy, muy importantes, o al menos nos harán caminar. Yo observo en la pantalla la piedra de forma vertical. Si la corriéramos casualmente en este eje oriente-poniente, las cabezas de las serpientes que rodean darían al oriente y quedaría cara a cara al sol, y el pequeño cuadrito con las 13 cañas al poniente. Es una idea nada más que proviene de lo que usted magníficamente ha explicado. Con una cosa, como idea nada más, podría haber estado esa piedra puesta en el edificio central, tomando en cuenta, no sé si era cuadrángulo o rectángulo, la plaza o el recinto ceremonial, tirando las diagonales, el centro tenía una plataforma con un edificio cónico. ¿Podría haber estado ahí? Esa es la pregunta. ¿Arriba? Hombre, pues con el peligro de que te cayera y te aplastara por el peso. No, desde luego. Y la orientación de ser correcto que esto iba en posición horizontal debe haber sido de oriente, que es las colas, y las cabezas hacia el poniente, ¿no? Porque es el movimiento solar, es el movimiento que el sol hace por el firmamento, ¿no? A ver, allá pugnan por preguntar. A ver. Mire, en un libro que es Heterodoxo Guadalupano, que habla de la problemática de Fray Servando después de su discurso en la iglesia de la Profesa. Después de su discurso de la Profesa, narra toda la problemática que pasa a Fray Servando, y en una partecita muy pequeña, una persona le informa a Fray Servando y le dice que toda la problemática guadalupana está descrita en la Piedra del Sol. No sé si hay alguna indicación o algo que tenga que ver con eso. No, Fray Servando, que por cierto tiene nombre de calle, Fray Servando Teresa de Mier, era dominico de la Orden de los Predicadores, y él conoce a un señor Borunda. Este señor Borunda tenía unas ideas así un poco raras, y total que le da a entender que la tilma, en fin, hace toda una serie de lucubraciones y demás el Borunda y Fray Servando se las toma todos estos elementos, y en 1794 le piden, por ser muy buen orador, que haga el panegírico, el sermón de conmemoración de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Así lo hace, y entonces saca allí, están presentes el obispo, en fin, las autoridades civiles y eclesiásticas, ¿verdad? Y se le ocurre a Fray Servando, que era bastante inquieto y muy agresivo, muy atacar a los españoles, fíjate, ya en 1794, y arremete en contra de ellos en la siguiente forma. Dice, bueno, en pocas palabras, la gloria de la evangelización no es de los españoles, no es de ustedes, sino que en la figura de Quetzalcóatl ya había venido a estas tierras Santo Tomás. Muchas de esas ideas eran del Borunda Entonces, total, que se suelta ahí un rollazo, ¿verdad?, con aquello, y el resultado, claro, al día siguiente le decomisan todos los libros y lo mandan a España a hacer penitencia a varios conventos.
de los que finalmente se escapa, se va a Inglaterra para después ya regresar en el México independiente, y es diputado y todo, Fray Servando. Bueno, pero desde luego que maneja todo este aspecto en relación a la guadalupana y demás, y pues le atrae todos estos elementos negativos ya en su propia vida, ¿no? En general, pues puedo comentarte que ya Góngora había mencionado precisamente de que en relación a la guadalupana y en relación a Santo Tomás, es quizá de los primeros que menciona eso, aunque Durán también mucho tiempo atrás traía también ya algunas cosas de ese tipo, ¿no? Pero en general, bueno, sabemos que la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues ya se le rendía culto en España desde el siglo XIV, mucho antes de la conquista y todo, se rendía un culto allá a la guadalupana, en el pueblo de Guadalupe precisamente, y pues posteriormente ya también extraída a la Nueva España, ¿no? Otro, ya nos vamos a comer. Vámonos. A ver, joven. Señor Eduardo, gracias por ese tiempo que nos ha dedicado, y creo que nos va a servir mucho a todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a conocer, saber nuestra historia prehispánica. Mi pregunta es esta. A ver, ¿usted está enterado por qué razón en nuestros libros de texto gratuitos a nivel primaria y secundaria ha desaparecido nuestra información prehispánica que tenemos? Otra. Sí. Yo soy del estado de Oaxaca, Sí. soy de la Mixteca. Hay un pueblo Trique Alto y un pueblo Trique Bajo. En esa zona hay 4 zonas arqueológicas. Hay alguien que está ocupándose por ubicarlas, estudiarlas, explotarlas. Ahora sí, pues llevar a cabo esto turísticamente, digamos, para esta zona, ¿o no? Bueno, gracias. Mira, no sé exactamente si haya colegas, hay un centro regional en Oaxaca con colegas arqueólogos, no sé si el Consejo de Arqueología haya autorizado alguna investigación en estos sitios, ¿verdad? Pues más que turístico, que es un derivado, ¿verdad? Sería más bien conocer el pasado de estos sitios en todo caso, ¿verdad? Conocer su historia, su importancia y su relevancia dentro del mundo, en este caso, del Oaxaca prehispánico, ¿no? Ya después si llegan turistas, pues qué bueno que lleguen o no, pero lo que nos interesa más es conocer la historia, ¿no? Bueno, pues ahora sí, ¿no? Allá una dama me saluda o quiere mi teléfono. Ah, no. A ver, esa dama, atiéndanmela. Ya, perdón, nada más una última pregunta. ¿Qué se necesitaría para que su petición de que la piedra se mueva a la posición que usted piensa que es lo correcto? Bueno, que yo también creo que es así. ¿Qué se necesitaría para que la piedra se volteara? Primero había que hacer un consenso entre los estudiosos de esta parte del mundo prehispánico para saber si realmente era así, porque quiero decirte que en detrimento de mi posición hay una imagen, por lo menos que ahorita me viene a la memoria, en que sí está en posición vertical y es en un monumento prehispánico, que es el llamado Teocalli de la Guerra Sagrada, que estudió don Alfonso Caso. En el Teocalli, que es, como su nombre lo indica, es una maqueta en piedra de un templo, allí está puesta también en vertical, con Moctezuma de un lado y con Huitzilopochtli en el otro, o sea, que ahí se ve así. Ahora, yo infiero porque en la que está allí colocada no se ven las serpientes que marcan el rumbo del sol por el firmamento. Entonces, primero habría que ver eso. Si logro tener la razón, entonces lo que haríamos es ir una noche, desprenderla y ponerla así, porque nadie me va a hacer caso, ¿no? Bueno, muchas gracias.